Saludo a la representación de los tres poderes del Estado presentes en esta sesión solemne. Sean bienvenidos a este Congreso del Estado, la casa de todos los poblanos. Compañeras diputadas, compañeros diputados, ¿quién no sigue los consejos de su madre? Sí, don Gilberto Bosques señalaba que ella le decía que la verdad llega, a veces tarde, pero llega. No importa que llegue tarde, lo importante es que llegue y que sepamos atesorarla como preciosa. Así pues, hablando con la verdad, un panista regular, como es mi caso, sin lugar a dudas puede tener coincidencias y discordancias con la posición política que tuvo en vida Gilberto Bosques. Lo que es una realidad es que en el espectro político, para poder entender a la derecha, es necesario que haya una izquierda con la cual se pueda contrastar. Así pues, en 1934, en la época del cardenismo, Gilberto Bosques, cuando era diputado federal, fue el principal impulsor de la reforma al artículo 3 constitucional, que buscó fijar que la educación debía ser socialista, justa y basada en principios éticos. Sin duda, nadie está peleado con la ética, que es un valor universal que pocos practican. Pero es de señalar que ese planteamiento de modelo educativo en ese momento histórico sirvió para la discusión fundacional de mi partido, de Acción Nacional. Porque nuestros fundadores lo que buscaron fue un modelo educativo distinto al mismo que fijó Gilberto Bosques en aquella reforma. Es así que en la Declaración de Principios de la Fundación del PAN en 1939, en contraposición a aquella propuesta de Gilberto Bosques, señalamos nosotros que es deber del Estado, pero nunca un monopolio suyo, procurar que todos los miembros de una comunidad tengan igual de oportunidades en la educación, asegurar a todos la enseñanza básica elemental para promover el mejoramiento y la cultura de este país. Pero el objeto de mi intervención no la quiero centrar en esas diferencias ideológicas que pudiésemos enunciar, sino más bien en aquellos principios que son compartidos. Al hacer uso de la palabra en un homenaje de una persona destacada de la vida pública nacional, debo admitir, no es tan fácil como pareciera, sobre todo si lo que se hace es buscar realmente homenajear. No se puede hacer un discurso laxo, como si fuese a presentarse en la ceremonia cívica del patio de una escuela o en un concurso de oratoria o de ensayo del hoy homenajeado. Al empezar a escribir este mensaje, debo admitir que por mi mente pasó a exaltar o decir que Gilberto Bosques era uno de los baluartes oriundos de la Mixteca. Pero después pensé que eso lo comentarían otros de mis compañeros de otras fuerzas políticas, y a ellos les dejo que hagan esta tarea. Este homenaje no se trata de exaltar la poblanidad, sino cómo un poblano puede impactar en la universalidad. Tampoco pensé hablar de su linaje, que venía del liberalismo, pues algunos señalaban que su abuelo, Antonio Bosques, luchó contra el imperio de Maximiliano. Si yo evocara este pasaje, solo encrisparía la discusión entre liberales y conservadores, entre progresistas y neoliberales, o hoy dirían, entre chairos y fifís. Estoy convencido y creo que este país necesita más puntos de encuentro que polarizaciones estériles. Basta de separar a la sociedad. Esta última es plural, aunque algunos lo quieran omitir. Entonces la pregunta era para este mensaje: ¿de qué Gilberto Bosques iba yo a hablar? ¿Del educador, del político, del poeta, del diplomático? En el paso del encargo, así como en cualquier encargo público, entendemos que los puestos son temporales y son efímeros, y que la gente no nos va a recordar al paso de los años por los lugares que ocupamos. Y así pues la trascendencia se puede encontrar en las ideas, en exponer un modelo de vida, pues eso es lo que podemos dejar para las generaciones futuras. Así pues, no hablaré de los encargos públicos o diplomáticos o de las aventuras de Gilberto Bosques. Lo que haré es centrarme en sus ideas, en su ideario.
Decía Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Es por ello que quiero hablar de las ideas de Gilberto Bosques, algunas que sí se asemejan al pensamiento del PAN, porque no todos son encrispaciones ideológicas, son principios los que nos unen como sociedad y no son los dogmas. Pues recordemos que las ideas son el intangible que quedará siempre para las generaciones futuras. Solidaridad, sí, solidaridad es un ejemplo vivo de Gilberto Bosques, que parafraseaba: no fui yo, fue México, ante los agradecimientos de ayuda de aquellos que logró librar de las garras del Holocausto o del franquismo. Vaya lección política de hacer a un lado la vanagloria personal para decir con humildad que no fue una persona en una representación consular quien realizó esas acciones. Es así pues que con esta simple frase y profunda, que reitero, no fui yo, fue México, nos demostraba que era la solidaridad del pueblo mexicano la que abrazaba a aquellos que habían dejado en claro que formaban parte de esta gran comunidad que es México. Sin lucha por las libertades humanas es sin duda algo en común que debemos atesorar. Por ello es de reconocer aquella frase de Gilberto Bosques que decía: a veces hay que salirse de la legalidad para entrar al derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad. Sin duda, la protección de los derechos de todas las personas y el ejercicio de las libertades debe ser menester de todos en la comunidad. Como legisladores poblanos, la más sincera manera de honrar el legado de Gilberto Bosques es a través de acciones pensadas en el bien común, en la defensa de la dignidad humana, en la vida misma de cada poblana y cada poblano, porque ahí es donde se centran las expectativas de la gente. Para concluir, quiero parafrasear una última frase de Gilberto Bosques cuando decía: sé compadecer la mezquindad humana y poner a flote mi esperanza sobre las borrascosas pasiones y los enconos. Solo deseo que, olvidando las divergencias del momento, nos unamos todos los hijos de esta tierra abnegada y luchemos por su cultura y su gran grandeza. Vaya gran legado de Gilberto Bosques, el amor por México y que la libertad no conoce fronteras.